Licenciado Luis Villana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Tu ciudad. Buenos días, bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Gracias. Oye, la verdad es que es una gran sorpresa ahora enterarnos que aquí en el Distrito Federal la adopción se puede llevar a cabo de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, a través de los juicios orales. Cuéntanos un poco de qué va. ¿Cómo es que funcionan los juicios orales para la adopción? Enrique, fíjate que el tema de de esta nueva etapa de procedimientos de oralidad, juicios orales que empezaron en la cuestión penal, ahora se ha ido permeando a las nuevas materias mercantiles, ahora la materia familiar, y aprovechando esa flexibilidad, esa publicidad, esa rapidez que tienen este tipo de procedimientos, en donde obliga al juez a estar en un contacto directo con las partes. Eso en principio, uno de los principios del juicio oral es la inmediatez, que significa que el juez está en contacto directo con las partes y dirigiendo el procedimiento. Es como más personalizado, pudiera Es decir más de una personalizado, manera, ¿no? se lleva un registro, normalmente es un control a través de una videograbación de las audiencias y de la constancia de comparecencia de las partes, con un ánimo más conciliatorio. En todo momento siempre está abierta la etapa de conciliación, y ahora, aprovechando este proceso oral, se dice que se pueden llevar a cabo los procesos de adopción nacional a través de estos procedimientos, y respetando, dice la ley, respetando las formas genéricas o los procedimientos propios de adopción que ya estaban regulados y que se llevaban a través de un procedimiento no oral. Claro. Y ajustándolo a las propias reglas del proceso oral. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Se tropicalizó, por así decirlo, sí, ¿no? exactamente. O sea, ¿por qué? Porque el procedimiento de adopción tiene un procedimiento propio, una naturaleza propia Claro. de ser. Pero ahora, ¿cómo lo adecuamos al procedimiento oral? Claro. ¿Sí? Porque, ¿cómo inicia el procedimiento de adopción? Bueno, inicia con una solicitud, ¿sí?, ante el juez, que adecuándolo al procedimiento oral, que tiene varias etapas. Es la fase postulatoria, es qué le pides al juez, cómo se lo pides, cómo lo fundamentas, cartita Santa Claus. cómo lo pruebas. Todo totalmente administrativo, ¿no? ¿A quién lo estás, más ágil, a quién lo estás dirigiendo, contra quién lo estás dirigiendo? Porque puede haber o no controversia. Oiga, ¿Sí? licenciado, y justamente eso, porque los tiempos han cambiado hoy en día y los procesos de igual forma, ¿no? Pero en estos procesos orales, ¿no hay posibilidad de que a lo mejor el que vaya a adoptar y tenga malas intenciones pueda llegar a mentir? Exactamente. De hecho, el procedimiento como tal de adopción requiere del requisito de solicitud del adoptante, quién es el menor que se va a adoptar, quiénes son los papás, su domicilio, o la institución pública o privada que lo haya tenido al menor sujeto a adopción, acompañar un certificado médico, acompañar los estudios socioeconómicos y psicológicos, y desde luego todo eso se le aporta al juez, y en este procedimiento oral empieza el procedimiento con esa petición. Luego viene una fase de audiencias que se llaman audiencias preliminares, que tiene dos fases: una junta previa, una audiencia ante el juez, y una audiencia de juicio. En este caso, adecuando el procedimiento oral, una vez hecha la petición de adopción y aportando los elementos de prueba, que son los estudios, certificado médico, y socioeconómicos y psicológicos, el juez deberá valorarlos, llevar una audiencia a partir de que es la petición en 10 días, y una vez que no tuviera inconveniente y no hubiera problema, porque el juez puede advertir, y en el ánimo de esa nueva facultad o esas facultades que tiene de investigar y sobre todo algo tan delicado, se pudiera percatar, ¿no? Claro. O pudiera haber una oposición de la persona que en un momento dado dio el consentimiento para la adopción. Claro. O en el mismo caso del menor, tratándose de un menor que tenga más de 12 años, también se debe de pedir su consentimiento. Esto Sí, justamente serían las controversias de adopción, porque yo he escuchado ese término, pero exactamente qué es. ¿Aplican esto que comentabas tú Así o es. es otra cosa? Sí, en general, cuando hablamos de una controversia es cuando ya hay una disputa o hay voluntades encontradas, en disputa, en conflicto. Ok. ¿Sale? Ok. Muy interesante. Pues ahí la está, a verdad. través de los juicios orales, entonces podemos nosotros agilizar este tipo de procesos y evidentemente, bueno, pues también poder solucionarlos para todas las personas, ¿no?, que están Así es. interesadas, ¿no?, Así en es. adoptar a un menor. Muy interesante el tema, licenciado. Sí, sin duda. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por No, al aclararnos un contrario, un gusto poquito estar aquí. más la Gracias, Rick. mente con estos temas.